La sentencia contra este pederasta de nacionalidad francesa llega 6 días antes de que recuperase temporalmente su libertad. Jean-Luc Achabert y Christian Bernard Georges Arson, los dos ciudadanos franceses considerados líderes de la mayor red de pornografía infantil desarticulado hasta la fecha de España, han sido condenados por audiencia de Tarragona a 240 años de cárcel el primero y a 19 años de cárcel el segundo. La sentencia pone fin a un extenuante proceso que se ha alargado más de 7 años desde que fueron arrestados por los Mossos d'Esquadra en junio de 2015. La resolución judicial confirma que tras la apariencia legal de la productora de productos Absun SL se escondía una sórdida factoría que grabó en Barcelona y en Tortosa más de 1 millón de imágenes de niños explotados sexualmente en más de 300 rodajes. Repito, más de 1 millón de imágenes de niños. La detención de estos dos pederastas condujo a una célula integrada por 7 explotadores que habían abusado de 103 menores españoles y marroquíes para generar contenido que compraron 593 hombres de 45 países distintos. La sentencia a la que ha tenido acceso el periódico del mismo grupo editorial que el Diario de Girona, que es de donde extraigo esta noticia, tiene fecha el 25 de agosto de 2022, 6 días antes de que se agotara la cárcel preventiva para el primero de los acusados, lo que habría significado que también él quedara en libertad a la espera de una resolución judicial. Esto es lo que ocurrió hace pocos meses con su socio, Arson, que al terminar su tiempo de arrestado cautelar y ante la indignación general salió a la calle. Ahora, después de esta sentencia, tendrán que volver a prisión. La indignación por la vuelta temporal de ambos a la sociedad no se debía únicamente a que Achabert y Arson son depredadores de niños, sino que ambos ya huyeron de la primera vez que se les juzgaba por estos hechos en 2019. Van a asistir junto al resto de integrantes de la red de las primeras sesiones, pero después se escaparon. José Cordona Serrat, Fernando Aguilera Garrido, Miguel Avilés Fernández y Martín Rafael Chanza Almuruber, que no huyeron, fueron condenados a 132 años, a 59 años, a 42 años y a 20 años respectivamente. Esta célula estaba integrada por un séptimo miembro, Younes El Nasiri, un joven que empezó siendo víctima de Achabert y de Arson, pero que acabó trabajando para ellos. Este último pedófilo huyó también con los dos franceses durante el primer juicio y es el único que a día de hoy sigue en paradero desconocido, ¿no? Y es que todo esto viene de algo que os animo, por bizarro y triste que sea, a que investiguéis, y es la llamada Operación Trinity, ¿vale? Os hago un breve resumen y si queréis os invito a que investiguéis más. Y es que la alerta de un centro de menores tutelados de Tortosa fue clave para destapar una red que se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil. 7 personas fueron detenidas en Tortosa, Cubelles, Savia, Valencia y Baracaldo. De los acosados, uno se encuentra en prisión, 5 en libertad condicional y el séptimo en paradero desconocido, ya que se fugó del país. Esta noticia obviamente es previa a esta última que os he contado, simplemente es para que tengáis conciencia de lo que es la Operación Trinity, las aberraciones que esta gentuza hacía y de qué se trataba, ¿no? Fiscalía y acusación piden 6.317 años de prisión para ellos, acusados de delito de abusos sexuales y corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico infantil y organización criminal. El abogado de las víctimas ha explicado que piden una condena de abusos sexuales
por cada una de las víctimas, que en total suman 103, además de una indemnización por daños morales de hasta 55.000 euros. Con la llamada Operación Trinity se desmanteló la red pedófila que captaba menores de edad en situación de precariedad o dificultades, en la cual pagaban entre 10 o 20 euros según el acto sexual que accedían a practicar. Los captaban para material pornográfico de tendencia homosexual. Las grabaciones se realizaban en los pisos de los acusados. En el primer registro, ejecutado en 2015, se incautaron más de 3 millones de archivos pornográficos, de los cuales 1.500 eran películas en las que los acusados participaban, además de grabarlas y distribuidas. El material incautado no solo se había grabado en España, también se había grabado en el extranjero, y los menores que aparecían en dichas cintas, algunos no eran españoles, por lo cual era más complejo de identificar. En este mismo registro se intervino material profesional para la grabación y numerosos soportes de almacenamiento digital. Además, se localizaron fichas de casting de modelos en distintos países. Incluso se incautaron peticiones por escrito que le hacían los clientes de confianza a la red con contenidos que querían que se incluyesen en las grabaciones. Un total de 146 peticiones efectuadas entre los años 2011 y 2015, que supusieron para los acusados ganancias de 14.197 euros. Los jóvenes incautados por la red presentaban un perfil vulnerable. En todos los casos, los menores tenían problemas de conductas y en algunos, además, se les añadía dificultades en el ámbito familiar. Y bueno, aquí prácticamente, pues eso, se narra, haciendo un resumen que yo os animo que os informéis de esta Operación Trinity, que a esta gente, a estos menores, se les grababa en ciudades como Barcelona o Valencia, en países de extranjero como Rumanía, Vietnam, Marruecos y Tailandia, que bajo esa petición, aunque tenía una tendencia, como comentaba, de material homosexual, sí también se ha encontrado material donde era abuso a niñas por parte de varones, por lo cual ahí no habría una tendencia homosexual. Y la cantidad de material que, que se ha encontrado es terrorífica. Esta red realmente, y bien explicado, lleva con conexiones y grabando material pedófilo desde finales de los años 80. De hecho, es más, en esa época se concretaba o se podría decir que su cuartel general era barrios de la Valencia más deprimida, que de hecho os sonará alguno de los nombres por el caso de los niños de Macastre, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis que ahora se ha detenido a criminales, a pedófilos, de cosas y de actos delictivos de casi hace más de 30 años. Parece que, pues a excepción de este sujeto que empezó siendo abusado y se convirtió en socio y pedófilo, el resto pues va a pasar posiblemente el resto de su vida en prisión. Pero bueno, os animo a que hagáis una búsqueda, Operación Trinity, y vais a alucinar muchísimo con estos casos, ¿no?